Entonces vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los compañeros para retomar. Vamos a estar admitiendo para que no se olviden poner su nombre también acá en las dos partes de la reunión, por favor. Vamos a seguir admitiendo un par de minutitos más antes de empezar. Ahora, bueno, vamos a retomar desde aquí ya esto más. Entonces estábamos acá, ¿verdad? En la naturaleza de la filosofía jurídica y los problemas que se presentan o los que enfrentan, ¿no? La, la naturaleza de la filosofía jurídica, o sea, la actividad reflexiva para definir los conceptos fundamentales del derecho, ¿verdad? De lo que es el derecho, cómo debería ser, ¿no? Y cómo adquirimos estos conocimientos. Entonces, este problema que tiene la naturaleza de la filosofía del derecho se vincula a otros dos problemas, ¿verdad? O dos dificultades, ¿no? Como habíamos señalado, uno que concierne, ahí vamos a admitir, que concierne a la naturaleza general de la filosofía o el origen del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir el conocimiento de esta institución o este instituto complejo que se llama derecho, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es el origen del derecho? ¿No? Pero como les había dicho, vamos a ver más adelante que esto genera un problema, porque ¿cómo vas a decir qué es el derecho si ya sabes qué es el derecho, ¿no? De la filosofía jurídica estudia el derecho, ¿no ve? Dice de la parte de lo que es el derecho. Y después quiere definir el derecho, pero ya ha estudiado lo que es el derecho, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Esa sí es una dificultad, ¿no? El, ahora, y otra dificultad es el origen de las normas. ¿De dónde provienen las normas? Eh, las normas ya sean llamémosle el derecho natural, las normas naturales. ¿Cuál es su origen? Divino, la razón humana, ¿verdad? Otro origen metafísico, ¿no? Y entonces, esto puede alcanzar, obviamente, varias respuestas, ¿verdad? Y al alcanzar varias respuestas, ¿no? Va a complicarse más eh, pod- el poder señalar, ¿no? O el poder adquirir todo el conocimiento del derecho y el poder señalar el concepto del derecho, ¿verdad? Porque como hemos visto en la primera diapositiva, hay tantas escuelas y tantos métodos y tantas interpretaciones, ¿no? Que, bueno, es imposible casi precisar, pues. Entonces, para precisar un concepto, ¿qué hay que hacer? Casi intentar confluir todas las corrientes, todo lo que se, lo que se señale, ¿verdad? Como el origen del derecho, por ejemplo, ¿verdad? Y intentar sintetizarlo en una definición, ¿no? Entonces, el objetivo de la filosofía jurídica, ¿qué es? Alcanzar un entendimiento general, ¿verdad? Sistemático del derecho, ¿no? Y al hacer esto, ¿verdad? Al intentar alcanzar el conocimiento sistemático y todo del derecho, y al apoyarnos, ¿verdad? En lo que podemos captar del fenómeno que se llama derecho, ¿no? Entonces, este, esta práctica, este razonamiento, este estudio, puede irse pues a los extremos más opuestos, ¿verdad? Y puede, como hemos dicho, señalar, o como ya hemos visto, ¿verdad? Que el derecho es solamente lo que crea el hombre o que el derecho viene de las leyes divinas, ¿no?
Entonces, es lo que se capta con el razonamiento, con la acción, ¿verdad? Entonces, tener una concepción del mundo por uno mismo es tener una concepción acerca de lo que existe. Y la acción presupone una concepción acerca de lo que debería hacerse o de lo que es bueno. Y por eso, ¿no?, existen tantas definiciones de derecho, ¿verdad? Tantas acepciones de lo que debería hacerse, de la ética en cuanto a la filosofía jurídica. Y no existe solamente una definición, ¿verdad? Ahora vamos al problema del que estábamos hablando, cuando la filosofía del derecho, ¿verdad?, intenta definir el derecho desde la idea de derecho que ya tiene, ¿verdad? Entonces eso se llama una precomprensión, ¿verdad? ¿No? Y este problema, lo que les acabo de señalar, ¿verdad? O estos aspectos que hemos revisado, que generan un problema. ¿Un problema de qué? De circularidad, pues, ¿no? Que resulta del hecho, como ya les había dicho, de que por una parte, la filosofía del derecho eh, no se puede conceptualizar, ¿verdad?, sin usar la definición de derecho. Y por el otro lado, o por otra parte, Puta, viejo. ¿verdad? Estamos, ahorita yo estoy pasando clases, viejo. Debería meterte ahorita, digamos, para la asistencia. Y bueno, vamos a retomar, ¿no? Eh, el problema es que la filosofía no puede, la filosofía del derecho no se puede conceptualizar, ¿verdad? No se puede decir la filosofía del derecho es sin usar el concepto del derecho mismo, ¿verdad? Y por otra parte, ¿no?, la filosofía del derecho tiene la tarea de definir, ¿verdad? De explicar qué es el derecho. Entonces, ¿cómo puede la filosofía del derecho eh, explorar o intentar explorar lo que es el derecho si no se puede decir qué es la filosofía del derecho sin saber de antemano qué es el derecho, ¿no? Es un trabalenguas total, pues porque es como el problema del huevo y de la gallina y no existe otra explicación, ¿verdad? Podemos volver a exponer para que intentemos captar de mejor manera, pero esa es una precomprensión, ¿verdad? Yo tengo una idea, una noción de lo que es, ¿verdad? Y desde esa precomprensión voy a partir para poder definir esto, ¿no?, este objeto de estudio, que en este caso es el derecho, ¿no? Entonces, este problema de circularidad, ¿de dónde resulta? De que la filosofía del derecho no puede definirse sin utilizar el concepto del derecho, ¿verdad? La filosofía del derecho es, ¿no? Y tienes que utilizar el concepto del derecho, ¿verdad? Y el problema se presenta cuando la filosofía tiene la tarea de explicar qué es el derecho. Entonces, ¿cómo puede la filosofía del derecho comenzar a explicar qué es el derecho si es imposible decir qué es la filosofía del derecho sin saber qué es el derecho, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a saber primero? ¿No? Es, eh, es un problema, como les había dicho, de circularidad. Y por eso este tema es tan abstracto y tan complejo, ¿verdad? De la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? Pero, bueno, vamos superando, ¿no?, este problema de circularidad, porque no lo vamos a resolver, ¿verdad? Nunca nadie va a saber qué es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Todos vamos a argumentar, vamos a explicar, vamos a dar razones para mantener nuestra posición y nuestra creencia, ¿verdad?, de lo que es y de lo que debe ser de ese objeto de estudio, pero no vamos a poder, nunca poder eh, definir con precisión cuál es, ¿verdad? Primero. Entonces, la precomprensión del derecho, como señala acá, no solo es la precomprensión de una entidad que en sí misma ya es altamente compleja, ¿verdad? Porque existen varios conceptos del derecho que habría que intentar aglutinar todos para hacer una definición general del derecho, pero esto es como que imposible, ¿no? Ahora, indudablemente, de acuerdo
a estas características que les acabo de decir de los múltiples conceptos y definiciones, ideas, nociones de derecho que tiene, ¿verdad? Eh, cada uno de estas precomprensiones, ¿verdad? Puede irse a las variantes más extremas que puede uno imaginarse, ¿verdad? Y ya hemos dado dos ejemplos, ¿no? El derecho viene de Dios, no, el derecho viene del hombre, no, el derecho viene de la naturaleza, sí, hay que observar la naturaleza para dilucidar el derecho, ¿no? Hay que traducir las leyes divinas. No es suficiente razonar, ¿verdad? Otros dirán que la historia se regula a sí misma. Entonces, habría que intentar, como les digo, sintetizar todas estas conceptos, nociones, precomprensiones para poder hacer una definición general de este objeto o de esta institución que es el derecho, ¿no? Pero es como que imposible, pues, de verdad. ¿No? Y ¿dónde estamos? Entonces, cuando la filosofía del derecho comprende el derecho, ¿verdad? Y luego emite una definición del derecho, lo hace argumentando, ¿verdad? ¿Y qué es argumentar? El argumento raya en la epistemología, ¿verdad? Vamos a ver qué es la epistemología otra vez para que podamos acordarnos y tener bien la idea, ¿verdad? ¿Qué es la epistemología? Justificar nuestras creencias sobre lo que existe y sobre lo que debería hacerse, ¿verdad? Justificar nuestras creencias, ¿no? Eso es argumentar, ¿verdad? Es dar razones para mantener tu posición, ¿verdad? Argumento jurídico, ¿verdad? Vas a, cuando argumentes en tus memoriales, en tus procesos, ¿qué vas a agarrar? Hechos, ¿verdad? Y pruebas, ¿no ve? Lo que no tenga prueba, ¿para qué vas a decir? ¿No? Tú si argumentas sobre hechos, vas a ganar, ¿no? Entonces, eso es argumentar, dar razones, ¿verdad? Hacer, hacer una epistemología, ¿no? Ahora, vamos a dejar de lado eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí acerca de esta precomprensión, argumentos? Porque en realidad es complejo, de verdad, así, ¿no? Y no sé si quieren repetir algo o que se explique, que se intente explicar de otro modo, algún punto que no esté muy claro, ¿no? En las diapositivas que ya se han avanzado. Entonces, tal vez todo está claro o no se ha entendido nada, ¿no? Pero Disculpe, Lisa. sí, Las diapositivas no lo puede mandar a WhatsApp, por favor. sí, se las voy a mandar, claro, obviamente. Y también les voy a mandar esto que está un poco más desarrollado, ¿verdad? Que es un documento de Word que, como les he mandado del primer tema, ¿verdad? Donde está más sintetizado y ordenado, porque todo está repartido por varios textos y nuestro texto base y otros archivos, ¿no? Pero lo hemos intentado poner o ordenar de la mejor manera para que se entienda bien esta parte o toda la lección y además así va a ser también las demás lecciones, ¿verdad? Vamos a intentar siempre darles este material de apoyo y aparte de las diapositivas, porque las diapositivas no contienen el texto, ¿verdad? Solamente contienen algunas guías, algunos puntos importantes que hay que tocar, pero está mucho más desarrollado acá en el texto de Word y les envío y si les interesa o tienen alguna otra curiosidad, me dicen también y les puedo pasar un archivo, un PDF o algo así para que puedan saber más sobre la filosofía jurídica, ¿no? Sería Entonces, mejor, Liz. sí. Entonces, vamos de plano avanzando, ¿no? Para poder, nos apuraremos un poquito porque tengo que ir a cenar con mi papá, ¿no? Entonces,
están ahí. El, Lice, ¿usted Sí. es padre? claro. Feliz Ok. día. Sí, gracias. Aquí Feliz día, estamos. Lice. Vaya nomás. Pásale bien, Lice. Feliz día, Feliz día, Lice. Lice. Feliz día del padre, Lice. Feliz día Felicidades, del padre. muchísimas Aquí estamos, felicidades, pues. dice. Gracias. Aquí estamos pasándola, pues, bomba. Ya, ¿no? ¿Verdad, Lice? Ya, Lice. Está bien, Lice, que la pase bien. Ya está bien. Entonces seguiremos y luego yo les digo, pues, y quedamos ahí, ¿no? Por esta única vez para la próxima clase. Y, sí, no sé si les han dicho los anteriores docentes, pero no podía dejar esto de lado y ya me estaba olvidando. Ya no podemos entregar tareas ni programar tareas para entregar por el correo o por el WhatsApp. Hasta a partir de fecha 16 de marzo, que era hace 3 días, o sea, del martes, hacia adelante, todas las tareas que programemos en todas las materias tienen que ser mediante la plataforma de la universidad, ¿no? El Moodle, esa. Entonces, si nosotros cargamos o les enviamos tareas por WhatsApp o les aceptamos tareas por correo, entonces, como llamada de atención para nosotros, ¿verdad? Ahora, como vamos a empezar a hacer, ¿verdad? Y este fin de semana les voy a subir la primera tarea en la plataforma de la universidad. Quería saber si alguno de ustedes tiene todavía alguna dificultad con el ingreso a la plataforma o no sé si han hecho la prueba de abrir algunos enlaces o algo para, en este momento, yo agarro una lista, como he hecho del anterior grupo, del otro grupo también, y le rebote al doctor Álvaro para que le solucione el problema a la brevedad posible. Si ya vamos a entregar tareas, por ejemplo, ya vamos a programar tareas, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Con una fecha razonable, por ejemplo, unos 3 días o algo así, y no les y ustedes no van a tener el usuario y contraseña, se van a ver perjudicados, ¿verdad? Y si me van a decir, le presentaré pues a su correo o al WhatsApp y yo les voy a decir, no, es que no puedo porque tengo el instructivo y todo. Algunos tal vez entiendan y otros tal vez les caiga mal porque tienen razón pues tendrían razón de estar molestos. Si no pueden ingresar a la plataforma, han hecho la tarea y no les quiere recepcionar el docente, ¿verdad? Entonces, tendríamos que arreglar eso a la brevedad posible, por lo que yo les pido que me envíen una lista, ¿verdad? Bueno, el que tenga dificultades, me mande su nombre por el WhatsApp nomás y diciéndome que no puede entrar, pues, o que no tiene todavía usuario y contraseña o algo, la dificultad que tenga, y yo se lo reboto al doctor Unzueta y le pido que corrija. Y así nadie va a tener problemas, porque si no, eh, vamos a estar en una disyuntiva, pues de que yo no les quiera aceptar o no les pueda aceptar y de que ustedes hayan hecho el trabajo y no puedan subir a la plataforma por razones técnicas, ¿no? Digamos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora sí. Ya hemos visto esto de la precomprensión y los argumentos, ¿verdad? Ahora vamos a la posición sistemática de la filosofía jurídica, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la posición sistemática, ¿verdad? Es la adquisición del conocimiento, ¿verdad? Del ser, del deber ser, del derecho, ¿no? Entonces, indudablemente estamos hablando de la enseñanza del derecho, ¿verdad? O de la adquisición del conocimiento del derecho, ¿no? Por lo que vamos a hablar de la materia, ¿no? Una de las funciones más relevantes que se atribuye a la filosofía del derecho tiene que ver con el tipo de saber que se proporciona a la enseñanza del derecho, ¿verdad? Estamos proporcionando, o bueno, están estudiando, entre otras materias, filosofía jurídica para poder desarrollar un razonamiento jurídico aplicable a la práctica jurídica, ¿no? O sea, al ejercicio de la abogacía desde el punto que ustedes vayan a ejercer. Pueden ser funcionarios públicos, pueden ser abogados en ejercicio libre, pueden ser, no sé, de la defensoría, pueden ser de alguna institución, empresariales, de aduanas, ¿verdad? Pero, como les he dicho, si no tenemos conocimientos de filosofía jurídica, vamos a hacer solamente códigos andantes, ¿verdad? Que vamos a repetir lo que dice la ley y no vamos a poder interpretar, ¿no? Entonces, el,
el conocimiento o adquirir el conocimiento de la filosofía jurídica, ¿verdad? Se puede tildar de útil, ¿verdad? Y de justificado en la enseñanza del derecho, ¿no? Desde ese punto de vista del razonamiento jurídico y de la aplicación en el sistema jurídico, ¿no? Para poder interpretar la norma. Ahora, la sistemática jurídica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y lugar determinado. Por tanto, la sistemática jurídica nos permite agrupar las normas, ¿no? Entonces, ya superando eso de qué es el derecho, ¿verdad? Y el concepto, la definición general del derecho. Estamos en este sistema jurídico, ¿verdad? De leyes y normas y reglas, y nuestra definición es la que ya nos han planteado, ¿verdad? El derecho es un conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que tienen vigencia en un tiempo y lugar determinados, eh, y que además goza del elemento de la coerción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a su incumplimiento, que es de carácter obligatorio y coercitivo, ¿verdad? Que a su incumplimiento te va a sancionar, ¿no? Entonces, ya tomando el derecho como esto, ¿verdad? Mediante la sistemática jurídica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar de manera coherente estos conceptos, estos preceptos jurídicos, ¿verdad? Que están vigentes en una época y lugar determinados, porque las leyes, ¿verdad? El derecho, como lo hemos definido, no es eterno, pues. El conjunto de normas y reglas solamente tiene vigencia en una época y en un lugar determinados. Uno, porque va a desarrollarse la sociedad y va a caer en desuso, ¿verdad? Porque ya va a estar fuera de contexto. O dos, porque va a venir otra ley que la modifique o que de plano la elimine y se ponga en su lugar, ¿no? Eso se llama abrogar o derogar. Siempre han debido escuchar, se está derogando la ley, hay que abrogar la ley, ¿no? Cuando ustedes escuchen abrogar, quiere decir eliminar la ley, botar al basurero, pa, y viene una nueva, ¿no? Pero cuando diga derogar, quiere decir que va a subsistir la ley, ¿sí? Pero se va a modificar, se van a eliminar, se van a suprimir algunos artículos que se van a subsanar con otra ley, ¿no? Entonces, como pueden ver, el derecho concebido como ese conjunto de normas y reglas solamente tiene vigencia en una época y en un lugar determinados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agrupar mediante la sistemática jurídica este conjunto de normas y reglas válidos en un tiempo y lugar, ¿verdad? De manera coherente. ¿Cómo hemos agrupado de manera coherente? Ustedes ya han debido llevar, o si no han llevado, están llevando o están por llevar, ¿no? La primera división del derecho, ¿cuál es? ¿Alguno sabe? Tal vez Yo. ¿sí? Son públicos y privadas. En derecho público y privado, ¿verdad? Así lo empezamos a dividir. No, no es un carnaval, pues, al azar de que te viene la norma, ¿verdad? Público y privado. Dentro del derecho público tendremos el derecho constitucional, ¿verdad? Eh, el derecho, ¿cuál más es? Creo que el administrativo, el financiero o tributario, ¿no? En el derecho privado, eminentemente, el derecho civil, ¿verdad? El derecho penal, ¿no? Entonces, así comenzamos a ordenar, ¿verdad? Otra manera de ordenar es la jerarquía normativa, ¿verdad? ¿Cuál es más importante que otro dentro de este sistema de normas y reglas? La Constitución, ¿verdad? La Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en el tope. Después están las leyes que han sido emanadas de los órganos legislativos, ¿verdad? O sea, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ha sido publicada en la Gaceta. Entonces, esas leyes vienen debajo de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Debajo de la ley está el decreto. Debajo del decreto están las resoluciones ministeriales, ¿no? Y otras administrativas, ¿no? Y así, ¿no? Ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, esa es la manera, mediante la sistemática jurídica, de cómo
ordenamos de manera coherente esta institución o este instituto complejo que se llama derecho, ¿no? Para poder adquirir el conocimiento de manera ordenada. Entonces, la filosofía del derecho, que tiene que ver con el derecho como deber ser o con el derecho justo, no, mientras la ciencia jurídica no sobrepasa el derecho vigente y solo lo critica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La filosofía del derecho se trata del derecho, del deber ser del derecho, de un análisis general, ¿verdad? De, de reflexionar sobre cómo es, ¿verdad? Y de ahí partir para razonar el deber ser, ¿verdad? Del derecho, ¿no? Y cómo adquirimos el conocimiento de esto, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho trata o tiene que ver con el derecho como deber ser, ¿no ve? Y la ciencia jurídica dogmática, ¿qué es lo que estudiamos, verdad? ¿Qué es lo que estamos, de lo que estábamos hablando del derecho civil, del penal, del público, del privado, ¿verdad? Laboral, tributario y todo eso, ¿verdad? Lo único que hace es criticar este derecho de manera intrínseca, el derecho vigente, no sobrepasa el derecho vigente, no va más allá, ¿verdad? Porque lo que es su objeto de estudio es ese conjunto de normas y reglas que se hallan en vigor en una época y lugar determinado. Entonces, esta dogmática jurídica no tiene por qué sobrepasar este conjunto de normas y reglas. Lo que sí hace la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, ahí es un punto de separación, ¿no? Entre la dogmática jurídica y la filosofía del derecho. Y como es conocido, como saben todos ustedes, la mayoría de las disciplinas que forman el plan de estudio del derecho solo corresponden con materias de nuestro derecho positivo, ¿no? Sin embargo, el conocimiento y la crítica del derecho no quedan agotadas en estas disciplinas, que pueden ser, digamos, satisfactorias desde el punto de vista del rendimiento laboral, ¿verdad? O de la aplicación sí, de la aplicación del derecho vigente en la práctica jurídica, ¿verdad? ¿No? Pero solamente estas materias como la introducción al derecho, la filosofía jurídica, estas materias teóricas, ¿verdad? Que parecen abstractas y subjetivas, ¿no? Te otorgan la teoría o los presupuestos necesarios para conseguir una comprensión del fenómeno jurídico y que puedas interpretar este fenómeno jurídico y en realidad aplicarlo con una visión integral a la práctica jurídica, ¿verdad? Y no solamente ser un código andante, ¿verdad? De leyes y que solamente repite lo que dice el código y que si no se ajusta si la situación no se ajusta a lo que dice el código perfectamente, ¿verdad? Entonces no vamos a saber qué hacer, ¿no? Entonces, cuando la filosofía del derecho te va a responder, ¿verdad? Ayudándote a encontrar eh, la justificación que necesitas para poder soportar tu postura en la práctica jurídica, ¿no? Entonces, constituye un saber útil, como les había dicho, para la formación de los abogados o los juristas, ¿verdad? Como les quieran llamar, desde el momento en que te proporcionan las respuestas que otras ramas del derecho no te la dan, ¿verdad? ¿No? Y ni siquiera afrontan estas preguntas desde el punto de vista naturalista o positivista o las posiciones contemporáneas, ¿verdad? Filosóficas contemporáneas, porque no es su objeto de estudio, ¿verdad? Porque el derecho penal no tiene que estudiar filosofía jurídica, ¿no? Porque el derecho civil tiene que atenerse al derecho vigente, ¿verdad? A ese código civil y cómo está regulada eh, la vida de las personas, ¿verdad? En el ámbito civil, ¿no? O sea, representación, propiedad, obligaciones, contratos, personalidad, herencia,
garantías, interés, ¿no? Todo eso nos regula nuestro Código Civil. Ahora, entonces, para aplicar esto es que necesitamos nuestra filosofía jurídica, ¿no? No es suficiente agotar el derecho en el estudio de la norma vigente, ¿no? No hagan eso. Ahora vamos a ver esta parte de... bueno, aquí dice la buena parte de los desacuerdos que aún hoy dividen a los juristas respecto de la naturaleza de su cometido, o sea, de la naturaleza del derecho o de su práctica, de la práctica jurídica, se origina en la confusión entre las normas del derecho y las realidades que ellas regulan, ¿verdad? La norma del derecho puede no estar contextualizada con la realidad. Como hemos visto, puede existir lagunas, puede existir antinomias, ¿verdad? En las realidades que, intentando regular la realidad, ¿no? O las relaciones humanas, ¿no? Entonces, cuando se presenten estos problemas, ¿verdad? Los juristas tienen que recurrir siempre a la filosofía jurídica, a esta reflexión filosófica que deriva en una dimensión analítica definida por el intento de identificar y hacer explícitas, quiere decir expresar las estructuras del mundo natural y principios fundamentales mediante los cuales comprendemos este mundo, ¿no? Entonces, la reflexión filosófica siempre va a ir al fundamento, en este caso del derecho, ¿verdad? Y más precisamente en la práctica jurídica del derecho como deber ser, ¿no? Vamos a justificar por qué tiene que ser como nosotros, por qué el juez tiene que fallar como nosotros decimos que tiene que fallar, ¿verdad? Tenemos que recurrir a esas estructuras fundamentales para poder justificar de acuerdo a la norma, no solamente decir, señor juez, de la documentación que acompaño puede evidenciar que, eh, que soy beneficiario de un anticrédito. De acuerdo al artículo 1432, solicito que me pague de manera preferente. Firma y nada más, ¿no? No podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que hacer explícitas todas nuestras razones, ¿no? Y entonces ahí vamos a analizar lo que es la norma, lo que es el deber ser, lo que es la persona, la acción, la sanción y la institución desde el punto de vista del derecho. Y quedaremos ahí, ¿no? Vamos a retomar la siguiente clase y les voy a compartir el material todo y les voy a, bueno, hasta sábado o domingo vamos a subir un cuestionario para hacer la prueba de la plataforma de la universidad, ¿no? Un cuestionario en base, obviamente, a esto y a esto para que tengan el material y algún otro documento para que tengan el material para poder responder. Está bien, Lice. Entonces quedaremos ahí y hasta luego. Pues nos vemos en la siguiente clase y por WhatsApp les aviso cuándo subo la tarea y hasta cuándo tienen plazo, ¿no? Y de qué se trata y el material. Lice, Sí. ¿Hay tarea, licenciado? No, como les decía, ya no podemos entregar por WhatsApp o por correo. Entonces, voy a subir la tarea a la plataforma, pero les voy a avisar cuando suba y de qué material les voy a compartir el material para sacar las respuestas. Y va a ser un simple cuestionario como para hacer la prueba de la plataforma. Lice, y el material lo va a mandar por WhatsApp, digamos, ¿no? Claro, eso sí, por WhatsApp. O sea, igual voy a subir a la plataforma, ¿verdad? Pero tampoco quiero perjudicarles, ¿verdad? Entonces, en cuanto al material y todo, eso sí les voy a seguir mandando por WhatsApp. Lo único, las tareas, digamos. Está bien, Lice. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, Liz. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lice.